Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es el último viernes del año 2017. Hoy es 29, esperamos que ya esté preparando lo que va a ser el fin de año, los nuevos retos que se está planteando. Y hoy vamos a hablar precisamente de un balance de todos los sucesos que marcaron el movimiento social, las luchas de parte de la clase trabajadora y de los movimientos en el año 2017. Y para ello nos acompaña, en primer lugar, Marielos de León, de la Concertación por un País Sin Hambre y Seguro, Compas. Bienvenida, Marielos. Muchas gracias y un saludo a toda la teleaudiencia de Gente B. También nos acompaña Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES. Bienvenido, Luis. Buenas noches, gracias por la invitación para poder abordar temas tan importantes. Y también nos acompaña Rodrigo José Cerritos, él es secretario de Educación Sindical del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Aeroportuaria y Conexios CITEAIES. Bienvenido, Rodrigo. Gracias, muy buenas noches, un placer poderles saludar y compartir este espacio. Bueno, a pocos días de, 29, 30, a 2 días de terminar el 2017, Gente de Opiniones pretende analizar junto a nuestros invitados e invitada estos principales sucesos que marcaron los hechos en el país desde un enfoque de las organizaciones sociales. Voy a empezar con Rodrigo Cerritos. Quisiera que nos diera su opinión. A finales del año 2016 se aprobó el aumento al salario mínimo que entra en vigencia en 2017, una medida que, según los datos que yo tengo, ha abarcado a más de 140,000 empleados y empleadas. Yo quisiera un análisis de este tema. Bueno, decirle a la población salvadoreña de que este logro histórico de incrementar el salario mínimo tanto en el campo como en la ciudad fue producto de un esfuerzo no de días, sino, yo podría decirlo, de muchos y muchos meses, porque las diferentes organizaciones aglutinados en federaciones, en confederaciones, en sindicatos, teníamos ese enorme reto de darle a los sectores más desprotegidos de la población trabajadora un incremento del salario que acercara el costo de la vida con los salarios mínimos. En este caso, gracias también al apoyo y a la voluntad política de la ministra de Trabajo, mediante el mandato también de la Presidencia de la República, mediante esa decisión de parte del gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén, junto con la voluntad de trabajadores y trabajadoras, hicimos un trabajo fuerte por demostrarle a todos los sectores del país que el incremento al salario mínimo era necesario, era justo y que finalmente se pudo consolidar un esfuerzo en la tripartita del Consejo Nacional del Salario Mínimo, donde los representantes de los verdaderos trabajadores por primera vez en El Salvador llegaron a posicionarse y llegaron a proceder de acuerdo a lo que establece el Código de Trabajo. Nunca antes la población salvadoreña, la clase trabajadora, había tenido representantes que estuvieran al servicio de los sectores más desprotegidos, porque los representantes de los trabajadores en el pasado respondían a las líneas de la gran empresa privada aglutinada en la NEP. En esta ocasión se logró un importante paso, elevar a $300 en el sector comercio y servicios, $295 en el sector maquila, $224 en el campo, en el área de caña de azúcar, en los beneficios, e inclusive en la corta de café se elevó a $200. En general, más de 300,000 personas beneficiadas producto del esfuerzo entre los trabajadores y el gobierno. Lamentablemente la empresa privada, una vez más, la gran empresa privada aglutinada en la NEP, una vez más demostró su falta de amor al país al negarse dar este importante apoyo a la población trabajadora. Todo esto tuvo mucha tela que cortar, es decir, ya lo has dicho, la empresa privada se negaba,
decía que se iban a ir del país las empresas, que iba a haber un despido masivo. Claro. Y en ese sentido, Marielos, ¿cómo ustedes desde clase trabajadora, desde organizaciones sociales, veían este montón de argumentaciones y trabas? ¿Cómo lo vivieron? Bueno, hay que decirlo, fue, digamos, la metodología que usó la gran empresa privada, como decía el compañero Cerrito, que usaron, incluso era como asustar a la clase trabajadora, ¿verdad? Y entonces se tuvo que hacer un buen trabajo, mucho trabajo con compañeros y compañeras que realmente entendieran que era una necesidad urgente el aumento del salario mínimo, incluso para aquellos sectores que hasta hoy en día pues gozan de mejores salarios. Hay algunos sectores, por la misma naturaleza de las ocupaciones que tienen los trabajadores, que tienen mejor salario, pero que aquellas grandes mayorías, por ejemplo, nunca en la historia se había visto que a los campesinos, a los jornaleros se les aumentara el salario mínimo, ¿verdad? Cuando siempre lo habían usado la gran empresa privada como trabajo a destajo y al que menos le pagara. Y en ese sentido se tuvo que luchar contra hubo toda una campaña, y por qué no decirlo, los grandes medios de comunicación en este país, que obviamente la NET son los dueños, montaron una campaña en contra de el aumento del salario mínimo, y hoy podemos decir que es uno de los logros más importantes que ha habido en este año, no solo lograr el aumento, sino lograr la aplicación de ese aumento, porque no dudamos que todavía haya, ¿verdad? Hayan empresarios que se resisten a pagar ese aumento del salario mínimo, y que ahí incluso tuvo que jugar un papel importante la unidad de inspecciones del Ministerio de Trabajo. Creo que tuvieron que hacer muchos esfuerzos, ¿verdad?, que es una de las carteras que menos presupuesto tiene en nuestro país, para poder exigir y para poder fiscalizar, ¿verdad?, que se aplicara el aumento del salario mínimo. Y hoy en día los grandes economistas en este país, incluso de otros, es que los datos económicos arrojan que ha sido positivo el aumento, ha habido mayor adquisición para los trabajadores y las trabajadoras, y hay que decirlo que al final termina siendo una rueda de caballitos, ¿verdad?, porque hoy los grandes empresarios pagan el salario mínimo, por lo menos en la área urbana, que son $300, y mañana le vuelve a caer a las arcas de los grandes empresarios. Entonces, al final es también positivo para la gran empresa privada, porque es un aumento que vuelve a ellos, y se tuvo que hacer toda esa campaña, ¿verdad?, para derrotar esas estrategias de la gran empresa privada de asustar a los trabajadores y a las trabajadoras, inclusive, ¿verdad?, a otros empresarios que estaban en la lógica de respetar el aumento que se diera, y que hubo una férrea oposición. Bueno, ahí tenemos a un señor que ofrecía 11 centavos, ¿verdad?, y que eso esperemos que la población no lo olvide, que no tenga memoria corta, y hoy más que todo en esta etapa, ¿verdad?, que se recuerden que él solo quería aumentar, porque decía que $300 para un trabajador en una familia era demasiado dinero, porque ellos dan una canasta básica pero muy limitada, que dice que con $180 le alcanza, ¿verdad? Pero entonces, no es el vendedor de los mercados, ¿no? Obviamente. Y entonces eso es un logro muy importante que debemos de reconocerlo los trabajadores y las trabajadoras, y que obviamente eso no termina ahí. Compañeros y compañeras que están en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, es uno de los retos, ¿verdad? Garantizar un mejor salario que vaya acorde a cumplir esa canasta básica que necesitamos los salvadoreños y las salvadoreñas para vivir dignamente en este país. Bueno, como dice Marielos, es uno de los logros históricos, ya decía también
Rodrigo Cerritos, es histórico el hecho de llegar a un salario de esa naturaleza que de alguna manera pues beneficia a las familias, y también hay un tema de mercado en donde también eso se devuelve, como decía Mariela, ojalá se dinamiza la economía en la gran empresa. Pero hay otro tema tan importante, y es justamente el tema de la ley contra la minería, que este año también fue otro hito, el hecho de haber prácticamente tras 10 años de estudio en el seno de la Asamblea Legislativa, de que se pudiera aprobar esta ley contra la minería. ¿Cómo reciben las organizaciones ambientalistas, Luis, este hecho? ¿Cómo valoran la aprobación? ¿Cómo ven el que esto se haya logrado? ¿Lo esperaban, no lo esperaban? ¿Qué condiciones se dieron para que esto se realizara? Bueno, creo de que prohibir la minería metálica en El Salvador fue un logro de cara a la justicia ambiental en el país. Decir de que fue una lucha de más de 10 años, se capitalizó una cantidad de acciones de ambientalistas que fallecieron, que fueron asesinados por esta lucha contra la minería metálica, propuestas presentadas a la Asamblea Legislativa, al Ejecutivo, y sin duda creo que con esto se viene de alguna manera a reivindicar toda esta protesta, esta lucha, este trabajo de comunidades, organizaciones, iglesia, encaminado a este objetivo. Sin duda creo de que el hito se abrió con la victoria del Estado salvadoreño en octubre del año pasado en el CIAD, en la cual el Estado ganó este laudo arbitral, en la cual empresas mineras australianas querían de que el Estado les pagara 250 millones. Entonces el Estado gana esta demanda y ahí se abre la discusión para el tema minero. Creo que es importante la labor que hizo en la Asamblea Legislativa, decir de que habían opiniones encontradas, o sea, hubo mucha discusión. También es importante recalcar la participación de la Iglesia Católica, que participó y le dio el último empujón a esta lucha para lograr los votos necesarios en la comisión como en el Pleno Legislativo. Y ahí creo de que también es importante rescatar, bueno, el acompañamiento de la fracción del FMLN, que en los 10 años de lucha fueron los que estaban empujando la prohibición y los que estaban informados del tema. Es decir, había muchos diputados y diputadas de otros partidos políticos que opinaban del tema sin información, y sin duda eso retrasaba la discusión. Entonces creo que estos de los temas ambientales en los que tenemos victorias este año, sin duda la lucha no termina ahí. Ahora hay que pelear porque las empresas salgan del país, todavía están ahí en algunos territorios, aún sabiendo de que la minería está prohibida. Y también creo que también hay que poner mucha atención en la minería que se desarrolla a nivel transfronterizo, en las cuencas compartidas en Guatemala, con Honduras, que ahí también hay empresas mineras. Al final afectan a las aguas salvadoreñas. Tenemos ríos compartidos con Guatemala y con Honduras, y hay que poner atención. Pero sin duda, ahora que tenemos la minería prohibida en El Salvador, tenemos toda la legitimidad moral para exigir a Guatemala y Honduras que no contaminen nuestras aguas compartidas. Antes no era así. Y nos decían fácilmente, o sea, ¿y por qué querés que yo prohíba si ustedes la tienen permitida? Hoy tenemos esta victoria que nos permite reclamar a los países vecinos que no contaminen nuestra agua y no contaminen nuestro ambiente. En esto también influyó bastante el hecho que se hicieran votaciones locales en los departamentos de Chalatenango, ¿no? Por ejemplo, Chalatenango y uno en Cabañas. Sí, es decir, se hicieron, bueno, en todo ese tema de minería hubieron varias estrategias, jurídicas, comunicacionales, sociales, pero algo importante que creo que fue el hacer consultas municipales para crear ordenanzas que prohibían la minería en los territorios. Ahí tenemos San José de las Flores, tenemos Arcatao, tenemos San Isidro Labrador, la última que se realizó que fue en Cinquera. Cinquera. Que fue la de Cabañas, 4 en Chalatenango y 1 en Cabañas, en las cuales la población dijo no a la minería. Entonces creo que esto es importante rescatar porque la población siempre estuvo clara que la minería era mala. Incluso las 2 encuestas que realizó la UCA daban arriba del 70% de la población en contra de la minería. En la segunda creo que fue más, creo que llegamos a un 80-85% de la población en contra de la minería. Contrario a toda la campaña publicitaria que hacían las empresas que decían de que la población quería minería. Entonces creo que en este país la población ya va teniendo más conciencia ambiental, va teniendo claridad de qué es lo que le afecta, y esto es bueno. Y quiero vincular esto con lo que se mencionaba del salario mínimo, porque es interesante cómo históricamente son las empresas las que han contaminado, han dañado, han externalizado las pérdidas en sus empresas,
y se han asumido con salarios bajos y con contaminación y daño ambiental. Entonces creo de que poco a poco la población se va dando cuenta que este tipo de daños no tienen que seguirse tolerando, se tiene que decir no al daño ambiental. Claro que sí. Voy a regresar con Marielos y voy a regresar con Marielos porque también todos los meses de debate en torno a la reforma integral del sistema de pensiones ha sido otra punta de lanza y otro punto importante en el movimiento social, en la presión que ustedes como trabajadores y trabajadoras han hecho, y el apoyo del FMLN, que en septiembre del año 2017 logró la reforma al sistema de pensiones, si no la ideal, la que se podía con la correlación de fuerzas que en ese momento se tenía en la Asamblea. Yo quisiera que nos explicara por qué era necesaria esta reciente reforma al sistema de pensiones. Bueno, nuestro país, el sistema de pensiones, que hay que decirlo, lo privatizaron, es una estrategia que entra en 1996, que fue aprobada y entra en vigencia en 1998, donde hay que preguntarle a los trabajadores y las trabajadoras en este país cuándo realmente le consultaron que eso nunca pasó. Y entonces privatizan todos los fondos de pensiones de los trabajadores sin consultarlo, incluso hay que decirlo, es una ley inconstitucional porque se dice que íbamos a tener derecho a elegir, ¿verdad? Y al único derecho que nos dieron a elegir a cuál de aquellas 10 AFP que entraron en aquel momento y que hoy solo son 2, y que hoy es un monopolio que hay del ahorro de los trabajadores y las trabajadoras, y además eso va creando todo un déficit fiscal. Hay un déficit fiscal insostenible en este país. Y entonces llegado un momento, y que pasa por este año, donde ya no era posible sostener eso, ¿verdad? Y además a todo eso agreguémosle toda la estrategia de del partido de los partidos de derecha, por qué no decirlo Arena, de la gran empresa privada, de las AFP, de las aseguradoras de pensiones, ¿verdad? Y que ya eso no era posible sostener, porque resulta que hay en la actualidad de cada 100 cotizantes, ¿verdad? Para pensiones, 15 cotizan al Estado y 85 cotizamos a la AFP. Pero a la hora de pagar pensiones, ¿verdad?, es todo lo contrario. De cada 100, 85 paga el Estado y 15 los paga la AFP. Y entonces eso, sin duda alguna, va abriendo un hoyo fiscal enorme y que es insostenible, y que incluso desde los gobiernos de Arena le vinieron haciendo muchos parches, ¿verdad?, a la ley SAT, ¿verdad?, al sistema de ahorro para pensión, y que llega un momento que ya no es sostenible. Y se encuentra el gobierno actual en esa encrucijada de cómo resolver. Y surge ahí, hay que decirlo, y Cerritos no me dejará mentir, se hizo todo un esfuerzo, todo un proceso, nos auxiliamos de mucha gente con gran capacidad, economistas, técnicos, etcétera, etcétera, y todos los aportes que dimos cada uno de nosotros para realmente crear, ¿verdad?, la posibilidad o una propuesta de pensión que garantizara, porque el problema de pensiones no es simplemente un problema fiscal, obvio ha generado eso, pero que es un problema social, porque es, ¿verdad?, la necesidad que tienen después de 30, 40 y más años de trabajar, hombres y mujeres en este país, de vivir sus últimos días de una manera decente, ¿verdad?, hay que decirlo, más que digna, decente, y de que tengan lo necesario, ¿verdad?, y es donde se le vuelve vital una pensión que le garantice su sobrevivencia. Y en ese sentido es que nosotros creíamos importante, hicimos todo un esfuerzo, toda una lucha para presentar una propuesta que fuera con mayor cobertura,
que fuera con mejores pensiones, que garantizara las pensiones de los hombres y mujeres en este país, pero hay que decirlo, estamos en un contexto político y además en una correlación que no nos dio para eso, ¿verdad? Y de ahí es que el gobierno junto al FMLN tenía que resolver, y hay que decirlo, se logró una reforma que, como tú lo decías, que no es la ideal, no es la que nos resuelve todo, porque no logramos mayor cobertura, pero que se logra, ¿verdad? Minimizar el problema fiscal de tener por lo menos ese endeudamiento y garantizar que las pensiones que ya existen pues sigan, y de garantizar también que se lograra un fondo común y que se redujera en lo mínimo, ¿verdad? La tasa a las AFP, que sin duda alguna no van a perder. Bueno, la gran empresa privada nunca pierde, y que no es lo ideal, pero que es para todo lo que dio la correlación, porque la derecha obviamente estaba empecinada en pues garantizarse sus intereses, ¿verdad? Porque quién no sabe que detrás de esas aseguradoras de pensiones están los oligarcas de este país, y obviamente no están pensando en garantizar a los hombres y mujeres que ya hemos hecho su riqueza en este país, y es de ahí que se logra, como tú lo dijiste, en un 26 o 27, si no me equivoco, de septiembre, aprobar una reforma que por lo menos garantizara no, digamos, no disminuir lo que ya estaba garantizado en el anterior sistema de pensiones, que hay que decirlo, es un parche, pero es un parche que se necesitaba, y eso creo que es un reto para los trabajadores y las trabajadoras y para el pueblo salvadoreño, en que no es un tema cerrado, en que realmente hay que luchar por lograr un sistema integral de pensiones, ¿verdad? Donde realmente los fondos, los ahorros de las pensiones vayan para las pensiones de los trabajadores y no a las ganancias de las grandes AFP. Muy bien, nos quedamos en este punto para hacer el primer corte, y al regresar obviamente también le vamos a pedir a Rodrigo Cerrito su opinión sobre este tema, porque es importante que, aunque estamos a punto de cerrar el año, recordemos cuáles son esas luchas y cuál es la incidencia que ha tenido el movimiento social para lograr lo que se ha logrado. Ya regresamos. Hablamos sobre los sucesos sociales que marcaron el año 2017, obviamente con la representación también social de COMPAS, del CITEAIES, el Sindicato de Educación Sindical de Trabajadores de la Industria Aeroportuaria y Conexos, y también con Luis de la Unidad Ecológica Salvadoreña. Hablábamos de lo importante de haber logrado finalmente una reforma al sistema de pensiones, y yo quisiera que también Rodrigo Cerrito nos dijera su opinión sobre este consenso y esta correlación política que finalmente logró esta reforma. Bueno, la apuesta del Partido Arena fracasó. La derecha y principalmente el Partido Arena, en conjunto con la Sala de lo Constitucional, por ejemplo, querían que el país siguiera y que se profundizara el tema del impago. Querían que alrededor de 180,000 pensionados no tuvieran esos ingresos mediante las aportaciones que hacemos todos mediante el presupuesto general de la nación. Ese sistema corrupto de pensiones privadas estaba dejando al país en un gran sistema de caos económico, y era importante que todas las fuerzas vivas, que todas las fuerzas económicas y que principalmente los trabajadores y las trabajadoras diéramos un aporte y hiciéramos nuestros esfuerzos para que finalmente se lograra aprobar en la Asamblea Legislativa una reforma al sistema de pensiones.
La correlación de fuerzas no la podemos modificar si no es mediante elecciones. En la actual Asamblea Legislativa contamos con 31 diputados que estaban a favor de aprobar una propuesta de reforma de pensiones que tuviera mayor integralidad, que tuviera mayor cobertura y que tuviera mejores beneficios para los trabajadores y las trabajadoras. Pero la gran cantidad de diputados, son 53 diputados de derecha, no estaban a favor de las grandes mayorías de los trabajadores, estaban a favor de las AFP. Entonces, en ese marco de un tema de correlación de fuerzas, en un tema de desventaja parlamentaria, pero también en un tema de cómo la presión de los trabajadores y las trabajadoras que nos manifestamos en la calle, que dimos un verdadero planteamiento macroeconómico, que dimos un planteamiento social, que dimos un planteamiento previsional en este tema, generamos en la población salvadoreña aquella batalla de ideas. Porque si ustedes se recuerdan, amigos y amigas, estaba sobre el tema del robo del siglo. Al final, mediante 2 o 3 años de lucha, porque el tema de las pensiones, hay que decirlo, era un tema que se venía discutiendo de hace 3 o 4 años. En el plan quinquenal del gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén habla de que una de las principales apuestas era reformar el tema de pensiones en el primer año de gobierno. Pero claro, para eso se necesitaba correlación. Al final, yo creo que comparto con lo que ha dicho la compañera Marielos en el sentido de que, si bien es cierto, no es la apuesta integral de un sistema universal, de un sistema intergeneracional, de un sistema solidario meramente, donde el interés sea la pensión universal y vitalicia para el pensionado, si bien es cierto, no se logró a cabalidad el sueño de los trabajadores y de las trabajadoras, se dio un paso hacia adelante. Y ese paso hacia adelante consiste, en reducir del 17% de la comisión que tenían las AFP a un 12.5%, es decir, se reducen puntos importantes, se crea un fondo que va a posibilitar darle apoyo a sectores importantes de la población que quieran pensionarse y que puedan tener una pensión vitalicia, que era algo que presionaba las finanzas del Estado, porque en el presupuesto general de la Nación, año con año, eran alrededor de $500 millones que usted, amigo y amiga, que consume, que compra en la tienda, que compra en el mercado, el IVA iba destinado para pagar pensiones. Entonces, eso se logra resolver hasta cierto punto, bajándole la presión fiscal al país y generando un consenso parlamentario donde se hicieron algunos ajustes y que obviamente esto nos va a dar para los próximos 2 o 5 años. Es decir, el llamado a la población, a los trabajadores y a las trabajadoras, desde los liderazgos sindicales, desde los liderazgos comunales, desde los diferentes espacios de organización popular, es tener la suficiente fuerza política, parlamentaria y social para dar un giro y para dar 2 o 3 pasos hacia adelante y tener el sistema de pensiones que nos merecemos, un sistema de pensiones donde las AFP no sean el centro, sino que sean parte minoritaria de este tema tan importante para el país. Pero en conclusión, ha sido un paso hacia adelante, no la reforma que quisiéramos, pero ante las condiciones políticas de correlación de fuerza en la Asamblea Legislativa, creo que el FMLN dio una batalla importante y el pueblo salvadoreño lo debe de reconocer. Es importante lo que ustedes han dicho y es importante que la población lo registre, lo tome en cuenta, porque el próximo trimestre es muy importante para el futuro de El Salvador. Es decir, si la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa no se cambia, es imposible que la clase trabajadora y que todas las medidas sociales que el gobierno está impulsando se lleven a cabo. Entonces, aquí lo que vimos ahora es el candidato presidencial, presidencia viene hasta el otro año, el 19. Ahorita se está en
la votación para diputaciones y para consejos municipales. Y que es sumamente importante. Es muy importante porque es lo que va a marcar el futuro de este país. Así que lo que ellos acaban de decir en este último viernes del año es importante que lo registre, vuelvo y repito, para tener memoria histórica de lo que se está logrando. Ya voy a venir con el tema del presupuesto con ustedes, pero yo quiero ver con Luis, como él es de la Unidad Ecológica. También el 5 de junio de este año, en el Día Mundial del Medio Ambiente, el presidente Salvador Sánchez Serén lanzó oficialmente la Plantatón 2017, Hagamos Verde El Salvador, una campaña de reforestación que entendemos no tiene precedentes en el país. Yo quisiera que ustedes nos hablen de cómo han venido viendo los resultados de este tema como Consejo Nacional de Sustentabilidad también y Ambiental y Vulnerabilidad. Entiendo que existe una mesa de trabajo donde están ustedes como organizaciones ambientalistas y cómo es que desarrollaron este trabajo multisectorial, porque esto no lo hace solo el gobierno, eso es sí y solo si ustedes participan. Cuéntele a la audiencia cómo se hizo. Bueno, creo que la Plantatón 2017 es una actividad sin precedentes, sin duda, como tú lo mencionas, de cara a la magnitud de la problemática ambiental y forestal en el país. Somos el segundo país más deforestado del continente y sin duda eso tiene impacto de que seamos el país con menos acceso al agua en la región centroamericana. Entonces, en ese sentido, reforestar tendría que ser una actividad obligada para todos y todas. Entonces, realizar esta Plantatón, primero hay que decirlo, de que es parte de un compromiso internacional que asumió el gobierno de cara a las negociaciones por el tema de cambio climático. Se le conoce como el reto de Bonn, en el cual El Salvador plantea que para el año 2030 va a reforestar 1 millón de hectáreas. Eso es la mitad del país y sin duda es una meta increíble. Increíble pero necesaria de cara a cómo estamos ambientalmente hablando. Entonces, este año comienza el proceso y se crea este proceso en el marco del CONASAB, que es el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad, dentro de una mesa específica, que es la Mesa de Restauración de Suelos, Ecosistemas y Paisajes. Y ahí se dice, bueno, pongámonos de meta este año sembrar 1 millón de árboles. Entonces empieza a ver toda la organización, la articulación, y sin duda es un esfuerzo amplio. En el CONASAB están agencias de cooperación, gobierno, movimiento social, y hay alguna participación de empresas privadas. Y ahí se empieza a organizar esta actividad y ahí decir que, desde mi punto de vista, ha sido un esfuerzo increíble de articulación. Ahí está el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la Policía, la Fuerza Armada, ONGs, municipalidades, articulando todo según las capacidades, quién tiene transporte, quién tiene viveros, quién tiene terrenos para poder hacer la reforestación, porque algo importante de la Plantatón fue no regalar árboles. No era la idea regalar árboles, la idea era disponer de arbolitos y un terreno y que alguien garantizara su mantenimiento para por lo menos 3 años, de cara a que el arbolito que se ha sembrado creciera y pudiera dar aportes ecosistémicos. En ese sentido, creo que se ha creado esa estructura que funcionó tan bien de que ya se planteó una Plantatón 2018, es decir, darle continuidad a este esfuerzo. Y yo creo de que este nivel de articulación que se creó para sembrar debería de mantenerse para otros temas ambientales, como el tema de contaminación, el tema de agua, el tema de biodiversidad. Y creo que esto puede servir de ejemplo y puede servir como una lógica de escalamiento para poder avanzar en los temas ambientales. Entonces, sin duda, yo creo que la Plantatón es otro hito importante de los logros a nivel ambiental en el 2017 y que sin duda esto tiene que tener su impacto. Y esperamos de que también en la Plantatón 2018 también sea muy buena. Que también los medios de comunicación tenemos que jugar un papel. Nosotros tenemos anuncios donde decimos que el agua es para todos y para todas y que debemos cuidarla. Porque al final también plantar un árbol es cuidar el agua, ¿no? Claro, sembrar un árbol es sembrar agua y sembrar vida. Bueno, tenemos otro tema que es el tema de este 22 de diciembre. La Secretaría Técnica de la Presidencia anunció que finalmente el gobierno y los partidos políticos lograron un acuerdo sobre la aprobación del presupuesto de la Nación del año próximo, del año 2018, y pidieron a la Asamblea Legislativa convocar una sesión plenaria el 3 de enero del próximo año, ya prácticamente la otra semana. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen, Marielos, con respecto a este tema?
¿por qué es importante que el tema de los logros sociales no se corte? ¿Y por qué es importante que haya habido, digamos, refuerzos presupuestarios de 6 millones para la Universidad de El Salvador, aquellos estudiantes que vienen de institutos públicos y que de pronto pues necesitan seguir estudiando? A ver, vamos a empezar con Marielos. Bueno, primero es importante porque de un presupuesto general depende el desarrollo de nuestro país, y el desarrollo en todos los sentidos, económicos, políticos, sociales, culturales, ambientales, etcétera, etcétera. Y en ese sentido es que hace una nación, un país sin presupuesto, ¿verdad? Y obviamente sabemos que hay un proceso jurídico que si no se aprobase el presupuesto, bueno, el Estado funciona, ¿verdad?, con el presupuesto anterior. Pero eso implica, ¿verdad?, que si sucede, va a estar corto, ¿verdad?, para cuestiones como las que ya mencionaba, de la universidad, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, el Ministerio de Seguridad Pública, que es importante y básico y fundamental, que hay que decirlo. La seguridad que brinda, valga la redundancia, la seguridad pública es para el pueblo, ¿verdad?, básicamente, en su gran mayoría. Entonces eso es importante. Por eso urge, ¿verdad?, aprobar el presupuesto del 2018. Ya con lo que se plantea de que hay que aumentar en algunos, digamos, en algunas carteras porque son vitales e importantes. Primero porque los usuarios cada día son más. Y un ejemplo sencillo, bueno, ¿cuántos niños nacen a diario? ¿Verdad? Y el Hospital Bloom es para los niños. Y entonces no puede funcionar. Pero ahí bien. son para atención, nacen en el hospital, los otros es las 28 maternidades. Sin Ni duda en el alguna. Rosales ni en el Bloom. Sin duda alguna, pero obviamente las especialidades para Sí, los eso niños sí. están en el Hospital Bloom. Incluso vienen de Honduras y de Guatemala. Exacto, porque por ahí dicen que es un hospital de primer nivel, que es una selección a nivel de salud. Ahí obviamente no puede estar funcionando con el mismo presupuesto si cada día ya nacen más Bueno, niños. los quemados que ha habido estos días. Bueno, que lamentamos, ¿verdad? Recién fecha de la Navidad, lamentamos que eso siga pasando y creo que hay que hacer esfuerzos para garantizar que eso no suceda. Pero así como los hospitales, también está las escuelas, todo el Ministerio de Educación, el Ministerio de Seguridad, que necesitan mayores presupuestos, aumentar el presupuesto. Sin duda alguna, es importante y es fundamental aprobarlo. Obviamente que es preocupante y hay que decirlo, bueno, y la historia no se equivoca, ¿verdad? Y además no se puede borrar, aunque tengamos algunos memoria corta. A partir del 2009, nunca, jamás, en este país, Arena ha votado por un presupuesto. Y es quien, ¿verdad?, junto a la manipulación que hace a otros apéndices que tiene como partidos, que entran todos los partidos de derecha, y eso nos preocupa. Y además nos preocupa que tengan la doble moral, que creo que no es doble moral, la inmoralidad de condicionar ese presupuesto a una agenda política partidaria, que esa es una agenda que el pueblo no tiene por qué estarla pagando. Y ellos no pueden estar condicionando la aprobación de un presupuesto de la plata que es de los salvadoreños y de las salvadoreñas, porque ni siquiera es su plata, ¿verdad? Y no pueden estar condicionando al pueblo de esa manera. Obviamente ellos lo hacen condicionando tanto al partido de gobierno como al gobierno. ¿Quiere que se despidan más de 20,000 empleados públicos? Es que eso iba. Ajá. Bueno, si ya hay dificultades en este país, con mucha gente que le toca salir a diario a la calle a rebuscarse, como decimos en el buen salvadoreño, como para que Arena venga a decir y a condicionar que deben de despedirse miles de trabajadores y trabajadoras en este país. Eso no es posible y no puede ser. Además, son medidas dictadas por el Fondo Monetario Internacional, que realmente no es quien nos resuelve los problemas económicos en este país,
que si bien es cierto, algunas veces emite préstamos, sí, pero son préstamos que nos tocan pagarlos demasiado caros. Y de hecho todavía, ahí hay estadísticas que dicen que de cada $100 de la deuda externa que estamos pagando, 78 la dejó los gobiernos de Arena. Bueno, que respondan ahora los señores diputados de Arena, ¿verdad? Y en ese sentido creo que es preocupante. Y además es importante que la población esté vigilante. ¿Por qué le decimos a los papás salvadoreños, qué es lo que usted debe defender? Bueno, sus uniformes, sus cuadernos, sus zapatos, la atención para sus niños en el hospital. Eso es lo que deben de ir a defender. Y eso pasa por no tener memoria corta y acordarse quién ha estado obstaculizando en este país todos aquellos procesos de préstamos, de dinero, etcétera, etcétera, que ha sido todos los partidos de derecha, encabezados por el partido de Arena, que tiene a 4 tipos en esa sala de lo constitucional que responden únicamente a esa agenda política partidaria de derecha en este país. Rodrigo Cerritos, yo quisiera que, ahondando un poco más en lo que dice Marielos, con este tema de los programas sociales, con este tema del programa del PES, que es de atención a la violencia, que eso desapareciera, ¿ustedes cómo lo considerarían? Bueno, yo creo que el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén ha dado una apuesta fundamental a los programas sociales y a aquellos sectores más desprotegidos de la población salvadoreña. Y eso se demuestra en temas de cómo está distribuido el presupuesto general de la nación. Durante los gobiernos de Arena, el último gobierno de ellos, el 35% estaba destinado para inversión social. Este gobierno está llegando a casi el 50%. El presupuesto de este año ronda el 47% de inversión social. Es decir, con los gobiernos de Arena habían 100.000 paquetes para los agricultores. Hoy se entregan 470.000 paquetes. La seguridad alimenticia de la población del país ha mejorado. Por ejemplo, hoy se ha tenido un buen invierno, se ha tenido buenas condiciones y se ha llegado al millón de quintales, a los 20 millones de quintales en maíz. ¿Producto de qué? De la inversión, de la apuesta en el tema de agricultura. Garantizar que alrededor de 575 equipos de salud comunitarios, como son los ECOS, continúen brindando esa atención en las comunidades, una atención preventiva. Garantizar que el abastecimiento de medicamentos se mantenga, porque eso es lo que nosotros debemos de explicarle a la población. Durante los gobiernos de Arena era el 50% de abastecimiento, es decir, la mitad de medicamentos estaban y la otra mitad no estaba. Hoy, al final de este año, dieron un informe los representantes del Ministerio de Salud y me pareció importante destacarlo. Se llegó al 92% de abastecimiento. En el año pasado rondó el 80, 85 y con la lógica de incrementar el presupuesto para el área social, para la agricultura, para la educación, para la salud, para la seguridad, que son carteras de Estado que no se puede reducir y que básicamente entre estas 3 carteras de Estado anda el 60% del presupuesto general de la nación. Cuando nosotros escuchamos a los voceros de la derecha, a los desestabilizadores de este país, hablando de que hay que reducir el presupuesto, que hay que reducir el gasto, nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿y qué quieren decir con eso? ¿Acaso no están de acuerdo en que se contraten más policías para la vigilancia de las comunidades? ¿Acaso están en contra de que se les siga facilitando el adiestramiento a los profesores, que ha sido algo importantísimo? La educación es importante, es decir, cuando nosotros observamos que hay un esquema, que hay una lógica de desestabilizar y que no les importa afectar a la población salvadoreña. Hoy, lamentablemente, quiero decir, no he visto a sectores importantes de trabajadores y trabajadoras en el campo de salud, por ejemplo, manifestándose, porque si no se aprueba el presupuesto, el escalafón para el otro año no se podría dar. Me gustaría que estos sectores importantes de compañeros y compañeras le hicieran sentir ese descontento al partido Arena y que la población identifique, porque al final todo esto es política pura.
la no aprobación del presupuesto, como bien lo decía la compañera, ha sido una norma sistemática de Arena. No ha apoyado los programas sociales, no ha apoyado los diferentes desarrollos de infraestructura. Nunca antes un ministerio de obras públicas había dado tantos resultados sin tener ningún tipo de observaciones financieras, sin ningún tipo de retrasos. Hoy vemos cómo el tema de las cárcavas, que en el pasado era un tema que se dejó crecer mucho mediante el estudio de los terrenos y mediante el apoyo a las comunidades. Hoy podemos decir que se ha dado saltos importantes, pero esto, ojo, debemos de reconocer lo que ha sido mediante una lógica de aritmética legislativa que se ha podido lograr 43 votos. Yo haría ese llamado a las diferentes fracciones de la Asamblea Legislativa para que lo antes posible, si ya se quedaron que el 3 de enero, daríamos hasta esa fecha, porque al país le interesa empezar el año con un presupuesto para el 2017 aprobado, ¿verdad? Porque de eso depende muchos proyectos, muchos programas que la población los estamos esperando con ansias. Claro que sí, nos vamos a quedar en este punto y al volver obviamente vamos a pedir opinión a nuestros invitados e invitadas de el suceso que también marcó el 2017 para este canal, que es el canal que transmite lo que otros no hacen. Ya regresamos. Bueno, pues como ya es el último bloque, que es mucho más corto en tiempo, quisiéramos que nos hablen de los desafíos que nos toca ver, trabajar en el año 2018 en el tema ambiental, por ejemplo, el tema de la ley de aguas. Sí, bueno, creo que en el tema ambiental hay varios desafíos a nivel legislativo, es decir, de que urge una ley general de agua, que ahí los diputados y diputadas estaban ahí discutiendo y desde hace 10 años el Foro del Agua presentó una propuesta que es la que esperamos se apruebe, pero este año se presentó una propuesta de ley de agua privatizadora presentada por partidos de derecha que plantea que el ente que va a tomar decisiones esté conformado en su mayoría por empresas privadas, lo cual sin duda es poner a los lobos a cuidar a las gallinas y estamos completamente en contra. Pero también urgen otras leyes en el tema ambiental. Urge una ley de seguridad y soberanía alimentaria, una ley de cambio climático, reformas a la ley forestal y a la ley de riego de avenamiento. Creo que también es importante de cara al Ejecutivo el tema del seguimiento a las leyes que ya existen. Y ahí un poco hay que mencionar que es importante la articulación que se da entre el Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura y Ganadería de cara a atender y darle seguimiento a los conflictos ambientales. Eso se tiene que seguir haciendo. Y a nivel judicial yo creo que hay que mencionar que ha sido importante el trabajo de los tribunales ambientales, que son nuevos, y que esperamos que en el próximo año también sigan trabajando de la mejor manera. Yo creo de que en la medida que la población nos empoderemos del tema ambiental, le demos seguimiento, exijamos la aprobación de estas leyes que hacen falta, pero además el cumplimiento de las leyes que tenemos en existencia, la sustentabilidad ambiental en el país va a ir avanzando. Muy bien. Marielos, los retos para la clase trabajadora. Sencillo, en este 2018, ojo a la población, cambiar esa correlación en la Asamblea Legislativa. Ya no es posible aguantarnos todo eso. Para los trabajadores y trabajadoras, luchar por ese código procesal laboral que está ahí en la Comisión de Trabajo, en la Asamblea Legislativa, que sin duda alguna la derecha en su conjunto y particularmente Arena no quiere. Y otro también es luchar por depurar un sistema judicial corrupto y corruptor en este país que está haciéndonos daños desde los más pequeños hasta los más grandes. Efectivamente, creo que todo se aglutina en tener la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa, de hombres y mujeres que estén dispuestos a hacer una reforma integral fiscal, es decir, una reforma progresiva,
a no permitir más asocio público-privado en sectores, en áreas importantes de la economía nacional. También retomar esa aprobación urgente de la Ley Procesal Laboral que ya lleva más de 5 o 6 años en la Comisión de Trabajo, en la Asamblea Legislativa, profundizar la democracia en las tripartitas y en algunos sectores autónomos que solo tienen representación de gobierno y de empresa privada, y donde los trabajadores también debemos de tener participación activa en la defensa de los intereses de las grandes mayorías. Bueno, yo quería abordar con ustedes un tema que nos compete como canal. El pasado 15 de diciembre de este año, de este mes que está por terminar, fueron allanadas las instalaciones del canal. Venía una orden judicial a petición de la Fiscalía General de la República que relacionaban con una investigación de extinción de dominio. Acto que desde el primer momento, bueno, el director dio declaraciones, pero también se tiró un comunicado. Hablamos de un exceso en la aplicación de la ley y además un ataque a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Este canal está abierto a sectores sociales donde nunca los va a ver usted en otro. Y en ese sentido yo quería su análisis, su valoración sobre esta pues clara violación a la libertad de expresión y a la libertad de prensa de nuestro canal. Sí, bueno, mencionar de que de la Fiscalía, bueno, bajo la rectoría del actual fiscal, se han dado ese tipo de hechos lamentables, es decir, se le pueden tirar de shows porque hacen este tipo de ataques incluso en momentos electorales, y yo creo de que hay que visibilizarlo, que ese tipo de hechos atentan al derecho a informar, al derecho a la libre expresión, pero también que es un actuar típico de la Fiscalía, que hacen el show sin ningún tipo de sustento y prueba legal. Entonces, sin duda, es lamentable lo que le tocó sufrir a Gente B, pero también decir de que en la mayoría de casos, la Fiscalía, sin pruebas, hacen el show y después los casos se le caen. Y ahí tenemos una cantidad de casos que llegan a los tribunales, llegan a los juzgados, y las personas que llevan salen libres por falta de investigación. Entonces, ahí yo creo que el llamado es al señor fiscal que sea serio en su trabajo, que reivindique los intereses del pueblo salvadoreño y que no se limite a hacer un show de cara a complacer los intereses de la Embajada de Estados Unidos. Marielos. A mí me da vergüenza el fiscal que tenemos. Y si tuviera la mínima de decencia de fiscal y de ética, de profesionalismo y de no sé qué, debería de renunciar. ¿Tendrá algún sueño frustrado el señor fiscal? No lo sabemos, pero es una pena y es una vergüenza. Y además es un atentado a la libertad de expresión en este país. Y una pena más allá que, ¿dónde está Aster? Armando toda una gran campaña, ¿verdad?, reclamando la libertad de expresión en este país y defendiendo eso, esa libertad. Entonces, creo que, como el compañero decía, es una pena que tengamos ese fiscal. Creo que todos han hecho shows de pequeños a grandes, pero este sí que se ha volado la barda. ¿Cuántos casos hay ahí en esa fiscalía engavetados, ¿verdad?, realmente de violaciones a este país, de falta de justicia a este país, de delincuentes confesos? ¿Y cuándo va a perseguir al señor Velado? Que de su boca lo dijo, ¿verdad? Ahí deben de estar las grabaciones en los canales, que sus amigos son los dueños, y en canales como este, donde dijo, bueno, sí, 10 millones de dólares del gobierno de Taiwán llegaron a las arcas del partido Arena. ¿Y cuándo el señor fiscal de oficio va a perseguir esos delitos? ¿O está esperando que pasen 10 años, 20 años para que prescriban y hacer un show y, como decía el compañero, se le caiga? Entonces creo que por eso urge, ¿verdad?, realmente garantizar un sistema judicial que no sea corrupto ni corruptor, y que obviamente también esa correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa, donde dejen de ser 53 diputados de la derecha con esa gran mayoría y elijan fiscales como el que hoy tenemos, cumpliendo una agenda que debería de darle vergüenza al señor fiscal. Yo creo que no ha habido un tan solo caso que realmente valga la pena mencionar, y si no, vamos a mencionar todos los casos que él ha hecho, y que obviamente a los que se robaron 2 costales de jocote sí los condenan, ¿verdad? Pero a este señor confeso
¿Cuántos ladrones confesos no hay en este país? Que la Fiscalía garantiza que se caigan los casos para que puedan andar como Juan por su casa en este país haciendo lo que les da la gana. Rodrigo Cerritos. Bueno, igualmente nos sumamos a ese repudio total. Rechazamos totalmente ese tipo de actuaciones prepotentes que buscan callar a este medio de información, de comunicación del pueblo. Y por lo tanto, señor fiscal, deje de hacer esos shows mediáticos y dedíquese a hacer su trabajo. Su tiempo se le está agotando y va a quedar en la historia como un fiscal que estuvo al servicio de los poderes económicos de este país y no en la lucha por la justicia, en la lucha por llevar a los verdaderos corruptos de cuello blanco a las cárceles. Y también expresarle públicamente a nuestros amigos, a nuestras amigas, trabajadores y trabajadoras de Gente Ve, a su junta directiva y a todo el personal que hace posible llevarle información a la población, como lo es Gente Ve, nuestra solidaridad y nuestro apoyo total. No están solos, Gente Ve, cuentan con el apoyo de los movimientos sociales, de los movimientos populares y de toda una población que ve y observa y está lista al llamado que podamos hacer en un dado caso este señor fiscal siga haciendo de las suyas. Bueno, muchísimas gracias. Nos alienta mucho para nuestro trabajo. El personal se siente fortalecido con el apoyo de ustedes porque realmente es un canal del pueblo. Aquí se informa y siempre vamos a tocar temas que en otros canales no quieren tocar, pero que es necesario hacerlo. Todo el tema de legislación que ya decía Marielos y la defensa al medio ambiente, la defensa a la clase trabajadora y a su lucha. Y pues yo los animo a continuar. Feliz año, que el año 2018 sea de luchas y victorias y no se equivoque. Es importante la definición que usted tiene en sus manos el próximo año. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por su sintonía y creo que va a repetirse este programa el próximo lunes, que ya va a ser el otro año, pero ya lo veremos. Gracias por su sintonía. Feliz año.